pensamiento. Ah, ya. Ya, pero porque, por ejemplo, ya he investigado sobre los diferentes significados de objetividad y subjetividad, si hay un término medio, si alguien ha pensado en la palabra que yo estoy inventando, se podría decir. Ujú. Entonces, no he encontrado ningún dato sobre eso. Prácticamente es como que algo, se podría decir, Nuevo. patentado por mí, ajá. Bueno, eso es interesante y seguir profundizando, a ver hasta qué punto las opiniones subjetivas de una, de varias personas o de todo un pueblo puede llegar a convertir algo en objetivo. ¿Será que lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? Y es que, por ejemplo, yo le dije que la base de mi investigación fueron las matemáticas por los diferentes tipos de maneras que hay de solucionar un problema. Ponga un Incluso, ejemplo en eso, Emilio. ya, incluso, por ejemplo, yo me basé, estoy viendo mucho sobre física, bueno, los diferentes tipos de física, y yo me basé, era sobre la palabra gravedad, Ya, cómo la palabra gravedad en lo que es la física cambia dependiendo de lo que es la física cuántica, la astrofísica, la física de Newton y claro. diferentes maneras. Ya, y por ejemplo, me basé en que las tres, existen prácticamente tres gravedades, las cuales tienen la misma simbología, pero tienen diferentes valores y definiciones, como son la gravedad de Einstein, la gravedad de Newton y la gravedad general. Entonces, por ejemplo, si me puse a investigar y las tres se consideran objetivas, sin Claro. embargo, son utilizadas por un grupo determinado de personas, es decir, dependiendo de la carrera de estos físicos. O sea, en ese aspecto llega a ser algo subjetivo, porque la gravedad supongamos, la gravedad de Einstein no me sirve a mí que estoy viendo la gravedad de Newton. Entonces, en ese punto, en ese aspecto es subjetivo, pero la ciencia lo considera objetivo porque sirve para un determinado campo de investigación. Ahora, en sí, esta investigación cada científico la ha hecho basando lo que quería encontrar. Ese es otro punto que también para mí es importante, porque es algo, por ejemplo, que aunque cueste decirlo de esta manera, es algo que se inventaron los científicos para encontrar la respuesta que querían hallar. Ya, porque incluso, por ejemplo, la gravedad de Einstein utiliza como constante la velocidad de la luz, lo cual prácticamente él se podría decir que él lo determinó, no, en ese tiempo todavía no se había determinado del todo. Y ahora el valor que él le dio a la constante es la que se usa como el valor de la velocidad de la luz, porque fue idea de él, es decir, él utilizó sus pruebas, pero era para el valor que él quería destacar que era verdadero. Entonces, se obtuvo eso como algo objetivo, como algo real, porque nadie lo consiguió refutar, se podría decir, y porque sus pruebas eran verídicas. Entonces, eso es lo que yo intento plasmar, el punto de equilibrio entre la objetividad y la subjetividad. Cuando algo subjetivo llega a ser objetivo por la aprobación y comprobación dependiendo del campo. Y es donde entra la palabra subjetividad. Más bien en la parte cuando se llega a comprobar algo, se convierte ya en un dato objetivo. Cuando se puede realizar experimentos sobre ese tema y efectivamente se comprueba, ahí ya pasa de lo subjetivo, de una mera hipótesis, de una mera subjetividad o opinión personal incluso, se convierte ya en un dato objetivo, en un dato verificado, en un dato científico. Pero tiene que pasar necesariamente por la experimentación, por la comprobación. No solamente porque de Justo, pronto las personas sin más, sin ninguna prueba, sin pedir explicaciones ni pruebas, digan sí, yo le creo a tal científico. No, así no se convierte en algo objetivo, sino por la comprobación, por la experimentación. pero por ejemplo yo a ese punto quiero llegar porque como le digo, se comprobaron los datos, los cálculos, las cosas, todo lo que hizo por ejemplo en el caso de Newton, todo fue comprobado y aceptado, pero porque eran cálculos que él había creado para llegar a tal conclusión. Ajá, pero Y según los números y todo eso, fueron aceptados, pero después fue superado eso. se podría decir que nadie refutó su teoría. Nadie dijo, a ver, yo voy a hacer algo diferente para demostrar que esto es falso. En su Y los que tiempo, habían, los que lo habían intentado utilizaban variables diferentes, o sea, prácticamente ellos sí hacían falsificaciones. Entonces, algo que fue subjetivo por falta de refutación y porque los cálculos estaban correctos, se vuelve algo objetivo. Entonces ahí es donde entra lo que es la subjetividad, a mi parecer. mm, bueno, habría que pensar lo bonito de esa parte, o sea, seguirlo pensando, seguirlo investigando, seguir estableciendo características y seguirlo profundizando.
Bueno, vamos a seguir en esta parte con este pequeño tema de las decisiones humanas, que realmente no es pequeño, sino que es muy importante. Las decisiones humanas, y es importante, interesante preguntarnos cómo tomamos decisiones. ¿Qué hace usted cuando toma decisiones? A ver, pregunta para Melissa Montalbán. A ver, Melissa, cuéntenos sus tips cuando usted toma decisiones. ¿Qué hace? ¿Qué nos puede recomendar usted? Melissa a la una, Melissa a las dos. Sí estoy pensando nomás. A ver, Melissa, ¿qué hace usted a la hora de tomar decisiones? Me imagino que por mi parte yo primero vería el tipo de decisión porque si es demasiado difícil tendría que pedirle la ayuda a un adulto. Ah, No ya. lo voy a hacer Entonces, yo sola. Tengo que tener a mis padres siempre. muy bien, pedir consejo. Ujú. Pedir consejo, analizar la decisión, pedir consejo, muy Tener bien. más información. Buscar más información, investigar, todo esto, ¿no? Nicolás Chávez. Buscar si mi decisión puede afectar a otra persona. Ah, ya. Y depende de eso, a ver si lo hago o no. Es decir, pensar en las consecuencias hacia otras personas. Muy bien, excelente. Y estoy seguro que cada uno tiene muchos otros tips para tomar decisiones. Y son buenos. Y estos son válidos, ajá. Y hay muchas otras posibilidades de cómo tomar una decisión. Muy bien. Y analizando la segunda pregunta, ¿tomamos las decisiones o las decisiones nos toman a nosotros? ¿O pueden darse los dos casos? ¿Qué dicen? ¿Qué nos dice Nicolás Chávez? ¿Nosotros somos los que tomamos las decisiones nos toman o pueden darse los dos casos? Nosotros somos las que las tomamos. O también los dos por factores de suerte, que ya te sientes obligado a hacer algo, Ajá. o presión. Ah, ya, entonces podrían darse los dos Pero casos. tú decides si lo haces o no. O sea, Ya, que son okay. propios. Profe, disculpe la demora. Lo que pasa es que tuve un pequeño problema en mi computadora. Ah, ya, tranquilo, no hay problema. Ya. A ver, lean por favor en el chat de Zoom, lean este caso que les presento. Es un ejemplo. Léanlo y ahí usted, en este momento léanlo por favor. Yo ya mismo les pregunto a cualquiera. Lean lo que les parece. De aquí vamos a partir para explicar lo que Nicolás Chávez nos acaba de decir. Que a veces efectivamente somos nosotros los que tomamos las decisiones. ¿Por qué? Porque lo pensamos y lo repensamos, lo analizamos y después tomamos la decisión. Pero hay veces en que las decisiones pueden tomarnos a nosotros también, en el sentido de que corremos el riesgo de dejarnos llevar por las emociones a la hora de decidir. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué tan bueno es dejarse llevar de las emociones a la hora de decidir? ¿Siempre son malas las emociones a la hora de decidir? ¿O hay decisiones que hay que tomarlas desde las emociones, desde los sentimientos? Muy bien, ahí tienen el caso de Piero. A ver, vamos a preguntarle a María José. ¿Sí me escucha, María José? María José a la una. María José. A ver, María José, ¿qué le parece el caso que acaban de leer? ¿Cómo tomó la decisión Piero? ¿La tomó con el cerebro? ¿La tocó con las emociones? ¿Cómo la tomó esa decisión? Es que ahora estoy leyendo. A ver, tómense un minuto más. Sí, terminen de leer. Por emoción, dijo. A ver, Brian, ¿tú puedes contarnos algo? Yo lo que leí por la emoción, porque cada vez que veía por cada lado, el ¿Ya? precio aumentaba, pues. Y que la información no era, como no la información no era viable, y pensó que ahí decía, era oficialmente la camiseta Cristiano. Por emoción,
sin pensarlo dos veces, vendió La su moto. moto, Mamoto, para comprarlo. Ajá. Y para final, y finalmente lo utilizó como si nada, pues. Más bien ni siquiera la utilizó Brian, porque llegó y la puso en una vitrina. La puso en la vitrina, pero más adelante después no la va a utilizar, pues. Ya, ahora bien, Tenía de Brian, colección. ¿tú tomarías una decisión así? ¿Harías eso o no? No, porque a veces la información no me puede ser fiable. Puede que me esté engañando o me quiere estafar, pues. Primero encargo lo que quiero comprar. Lo que me decidí comprar, lo compro. Si otra cosa me quieren ofrecer, me tengo que negar, pues, porque tengo que buscar información del objeto que me quiere vender. Ah, ya, primero pensar, primero analizar, buscar información y de ahí sí, ver lo Y que las realmente, posibilidades que me pueden vender. ah, ya, ver lo que realmente necesito comprar, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, ahí tenemos un pequeño ejemplo de cuando a veces las personas toman las decisiones, pero para tomar esas decisiones no se basan en criterios racionales, sino que se fundamentan en criterios emocionales. A ver, léanse este otro caso que ahí les envío. Lean, ahí está en el chat de Zoom un segundo caso. Este es el caso de Rafael, un joven y exitoso ingeniero civil de 28 años. A ver, léanselo a este caso de Rafael. Entonces, pues de lo que se trata en estos casos es de analizar cómo a veces las personas pueden llegar a tomar decisiones sin combinar sanamente las dos partes, la parte racional y la parte emocional. Porque como en todo hay que tener un sano equilibrio para llegar a tomar la mejor decisión. Hay decisiones donde sí necesariamente tienen que intervenir las emociones. Por ejemplo, cuando alguien elige una pareja, tiene necesariamente que elegirla desde sus sentimientos, desde el aprecio, el afecto, el cariño, la fidelidad, el respeto que siente hacia esa persona, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿decidimos siempre con el cerebro? Y al parecer no, a veces decidimos también con las emociones, hablando en ese sentido psicológico del término, digamos así. Pero si hablamos en un sentido biológico, nos vamos a dar cuenta que las emociones, ¿dónde están? Pues en el cerebro. El cerebro es la sede de todas las emociones. No es que nosotros, hay veces que dicen, no, es que yo, la tristeza, pero yo siento la tristeza con el corazón. O alguien que dice, yo siento la alegría con el corazón, yo siento alegría. Pues muchos estudios científicos comprueban de que en realidad es el cerebro el que nos hace sentir esa tristeza o esa alegría, ¿sí? Entonces, a ver, alguien que busque, a ver si pueden corroborar este dato, ¿qué sucede en el cerebro cuando tomamos las decisiones correctas? ¿Qué pasa acá dentro del cerebro? ¿Qué pasa con nuestros neurotransmisores? ¿Qué pasa con nuestras glándulas? ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando tomamos las decisiones correctas? ¿Y qué pasa con el cerebro cuando nos equivocamos? Piense usted, por ejemplo, si usted tiene en su examen 4 alternativas de respuesta, A, B, C, D. Y de repente usted tomó la decisión adecuada, acertó. ¿Qué es lo que sucede en su cerebro? Pues bueno, resulta que su cerebro produce más dopamina. Y cuando el cerebro produce más dopamina, pues la persona siente alegría. Es decir, usted siente alegría con su cerebro. Mire, entonces, si tomó una decisión correcta, el cerebro, el organismo segrega más dopamina. Y eso ayuda para reforzar la memorización. Y va a decir, allá, este es el dato correcto. Muy bien, me lo memorizo y me acuerdo porque esto fue lo correcto. Pero ¿qué pasa si eliges la opción de respuesta equivocada? Entonces el organismo va a segregar menos dopamina. Y más bien se va a grabar en la mente, quizá en la memoria a largo plazo, se va a grabar una mala experiencia. ¿Y cuál es esa mala experiencia? Que tomó tal decisión y se equivocó. Y entonces eso se le queda grabado, pero aquí en la memoria a largo plazo y para siempre. Y les voy a recordar algo que probablemente cuando éramos niños nos sucedió o les ha sucedido a nuestros hermanos menores. A ver, aquí tengo un fósforo.
¿Qué pasaba? Bueno, ahorita no lo puedo encender porque tengo la ventana abierta, hay mucho viento, no se puede, no se tiene, se apaga rápido. Pero ¿qué sucedía cuando éramos niños y la mamá nos decía, no toques el fuego, no toques esa llamita que se mueve ahí en la vela, no toques el fuego porque te quemas? A nosotros probablemente nos atraía tanto esa llamita que ahí se movía y brillaba tan bonita que íbamos y la tocábamos a la llama. Y cuando la tocamos a la llama sentíamos el dolor de la quemadura, gritábamos, llorábamos. Entonces, ¿qué pasa? Elegimos mal, tomamos la decisión incorrecta. ¿Cuál fue esa decisión? Tocar el fuego. Y entonces, ¿qué sentimos en ese momento? Pues sentimos que disminuyó la dopamina. Es decir, no sentimos ninguna alegría, sentimos tristeza, sentimos dolor. ¿Y qué sucedió a causa de eso? Pues a causa de eso se nos quedó grabado aquí en la memoria a largo plazo, porque tenemos memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Pues bueno, en la memoria a largo plazo, que perdura para siempre, se nos quedó bien grabado de que cuando tocamos el fuego, nos quemamos y nos duele. Y probablemente desde ahí ya nunca más volvimos a meter la mano al fuego porque ya sabemos que eso duele muchísimo. Entonces, miren, la disminución de la dopamina por esa experiencia del error también generó un aprendizaje que nos permitió ayudar a evitar cometer ese mismo error en adelante, ¿no? Muy bien. Sí, Brian, efectivamente, lo que aquí comentas es verdad, ¿no? Pero gracias a eso uno se aprende, eso es lo bueno. Me desbloqueé el hombro. Y bueno, imagínense, pueden haber accidentes incluso más graves, pero eso nos sirve como una experiencia de aprendizaje. Me Bueno, costó de la jóvenes, en conclusión, ya para que se nos fue la hora ya. En conclusión, las decisiones pues vienen a ser elecciones, ¿no? Que cada uno tiene que saber tomar con responsabilidad y no dejarse llevar solamente de las emociones, como lo hizo Piero, vendiendo su moto para comprarse la camiseta de Cristiano Ronaldo, o como lo hizo Rafael, que se llevó a su novia de la casa y después perdió todo, perdió la familia y perdió la novia, perdió todo. Entonces, por eso hay que saber tener un equilibrio y en lo posible siempre dejarnos guiar por nuestra racionalidad y por nuestra objetividad en todas las decisiones que debamos tomar. ¿Sí? Bueno, jóvenes, aquí terminamos este tema. Dios mediante, en la tarde o más tardar en la noche, ya les voy a pasar una tarea que van a hacer para la próxima semana. La semana pasada no se las envié en Maná y en DHI, ahí sí, por favor vayan realizando esas tareas. Pero ahora esta semana en investigación sí vamos a tener una tarea, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta o si no, ahí finalizamos? Recordándoles que el sábado tenemos la reunión de los padres de familia, que no se olviden de recordarles a las 10:30 de la mañana, me parece que está en la convocatoria. ¿Y alguna pregunta?